Bien, estamos finalizando febrero. Este mes normalmente en casi todos nuestros templos, en casi todas nuestras iglesias, se habla acerca del amor. No ha sido, ha sido aquí igual, en todos los lugares se ha estado tocando temas acerca del amor. Se ha hecho algunos trabajos también. Tristemente anoche llegué muy tarde, no pude estar. También se estuvo trabajando con los matrimonios. Y Dios se glorifica siempre, porque Dios es un Dios de amor y Él quiere que realmente el amor esté en nuestros corazones. Hoy, hablando un poco acerca del amor, yo voy a leer un texto que tiene que ver con el amor, pero voy a estar hablando algo que dice ese texto que no necesariamente es no es el amor como tal, pero se deriva de él. Sí, y el Señor lo dice en su palabra. Por eso quiero invitarles a buscar la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Hay muchos textos ahí que hablan acerca del amor. Solamente voy a leer a partir del verso 18. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, dice así la palabra del Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Padre, gracias por tu palabra. Rogamos que por medio de ella tú estés siempre ministrando nuestros corazones. Amén. Bien, quiero, antes de empezar este tema y mensaje en este día, yo sé que el mundo entero está lleno de personas que son súper santos, que nunca cometen pecado, o dicen que nunca cometen pecado, dicen que son muy espirituales, que aman a todas las personas, que nunca en su vida han tenido temor o no tienen temor. O sea, se va a encontrar muchísimas personas que cuando usted los mira dice, bueno, prácticamente no necesita nada, porque según esa persona lo tiene todo y cumple todo. Igual que aquella persona que llegó al Señor, bueno, yo hemos guardado todos los mandamientos. Bueno, el Señor le dio unas instrucciones y se fue triste. Porque todos cometemos errores. Pero no nos guiemos nunca por todas esas personas. ¿Por qué digo esto? Porque yo quiero hoy que cada cual esté mirando su propia vida como yo voy a mirar la mía. Porque de lo que yo voy a hablar aquí hoy me es muy difícil a mí también. O sea, no quiero que estén pensando, él está hablando eso, pero él... No, yo también me uno con ustedes porque para mí también es muy difícil. Yo he titulado este mensaje en esta tarde, no hay temor. Pudiéramos ponerle muchas formas, muchos temas. Pero ¿por qué quiero hablar de este pasaje en realidad y quiero basarme en muchos textos acerca de la Biblia? Porque tristemente vivimos una vida llena de temores, de miedo. Aun cuando venimos a los pies de Cristo, hay un ejemplo que he oído con varios predicadores, yo lo he usado algunas veces, de una persona que compró su boleto. Seguro que lo han escuchado aquí en algunas predicaciones o en la radio o en algún video o demás.
compra su boleto para ir en un barco de un país a otro o algo así. Vamos a pensar ahora en un crucero. No, un crucero no, porque ahí todo el mundo sabe que va a disfrutar. Y como hemos aprendido hoy en día, le sacamos hasta el último kilo a todos los viajes que damos por ahí. Pero bueno, la persona da un viaje, paga su boleto y cuando se monta en la embarcación, esa persona se esconde y viaja hace toda su travesía escondido. Y estaba escondido supuestamente, según cuentan estas personas que usan esta ilustración, porque tenía miedo. ¿Miedo a qué? Llegando, o cuando llegan a puerto, ya que las personas empiezan a bajar, empiezan a buscar y encuentran trabajadores de la embarcación a esa persona escondida. Y le preguntan que qué hacía ahí. Y miren, hermano, esa persona se pasó toda la travesía escondido ahí, se perdió todos los privilegios de alimentos, de todo lo que ofertaba ese crucero, porque esa persona pensaba que todo lo que tenía que hacer, todos los servicios ahí adentro tenía que pagarlos y no tenía dinero. Y no sabía que con su pasaje, su boleto, todo estaba incluido. Y muchas veces nosotros, como decía el pastor, el doctor que predicó aquí, nos dejó en la última parte del mensaje, dijo que nosotros estábamos en el entretanto. No sé si lo recuerda. Y en ese entretanto, mira que nos perdemos bendiciones de parte de Dios por no ocupar el lugar que nos pertenece y vivir una vida llena de miedos, de temores. Nosotros somos ¿qué cosa? ¿Hijos? ¿Hijos de quién? Aprenda bien, recítelo. Usted no es cualquier persona. Muchas personas lo van a tratar como un don nadie, van a ver en usted lo peor, pero usted es, ¿con qué cosa? Hijo de Dios. Díselo al que está a tu lado, somos hijos de Dios. Pero hermano, yo quiero que realmente lo creamos, que somos hijos de Dios, que el Señor está con nosotros. Y usted sabe una cosa, basándome en este texto específicamente, que dice que en el amor no hay temor. Y hablando de todas las cosas, cómo tenemos que amarnos unos a otros, o sea, ese pasaje es bien rico acerca del amor. Pero hago énfasis aquí porque es extraño que en tantos textos que se está hablando acerca del amor, el Señor señala un punto, el temor. Y uno tiene que mirar muy bien esos detalles que el Señor introduce en su palabra. El Señor hace un llamado a no tener temor en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y me llama la atención, y también lo he sacado, no es algo que yo lo estudié y profundicé en ello, sino que lo he sacado de otros que han estudiado también, que han profundizado en estos temas. ¿Usted sabe cuántos llamados hace el Señor en su palabra, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, de no tener temor a diferentes personas a través de los tiempos? 365 veces. Ni 364, ni 366. ¿Cuántos días tiene el año? Uno para cada día. Para que cada día usted viva sin temor, porque Dios está contigo. Dios está conmigo todos los días, que dijo el Señor, con vosotros todos los días. Todos los días. La palabra del Señor es verdad, es verdadera, y las promesas del Dios son sí
y son amén. ¿Usted cuenta con la palabra de Dios, sí o no? Y no solamente en un libro acá, sino esculpida en las tablas de su corazón. Si usted ha nacido de nuevo, como el mensaje anterior que yo estaba dando acá a la iglesia, el Señor ha puesto su palabra en tu corazón para que cada uno de nosotros podamos vivirla. Y es verdad, vamos a pasar momentos bien difíciles, pero tenemos ejemplo de muchas personas, muchísimas personas que son ejemplos para nosotros de imitar su fe, imitar su valentía en medio de los problemas, imitar tantas cosas, porque el Señor nos dice en su palabra, nos habla en su palabra de tantas cosas, o sea, de todos los temas, para que usted no viva en este mundo perdido, sino usted sepa dónde está el puerto seguro. Ahí vamos. Y una cosa, el Señor está con nosotros y va con nosotros, no nos ha dejado solos. Quiero partir de un punto en esta tarde. Dios, ahora voy al libro de Génesis. Fíjense, voy a estar tocando diferentes libros en esta tarde. Cuando Dios hizo al hombre en el libro de Génesis, que creó al hombre y le dio todas las responsabilidades que le dio al hombre, después que crea al hombre dice que miró Dios y todo lo que había creado era bueno, pero no queda ahí, en gran manera. Cuando Dios hizo al hombre, hizo algo maravilloso. Y dice que lo creó a imagen y semejanza de ¿quién? ¿Dios tiene miedo? Dios no creó el miedo. Es un secreto. Dios no creó el miedo. Y entonces, ¿por qué las personas tienen miedo hoy? Poquito más adelante, después que Dios le da responsabilidades al hombre, entra otra persona, por decirlo de alguna manera, en la relación entre el hombre y la mujer, y le dice, es un ángel caído, Satanás, el diablo, le dice a la mujer, con que Dios les ha dicho que coman de todo, pero de este árbol no pueden comer. ¿Sabe Dios que cuando coman de él, qué va a pasar? Se van a abrir sus ojos, van a saber del bien, del mal, todas las cosas prácticamente les está ofreciendo el diablo, prácticamente irse por encima de Dios. Ahora, cuando estas personas creadas por Dios a su semejante, conforme a la imagen de Él, a su semejanza, sienten al Señor después que ellos comen del fruto caminando por el huerto, ¿qué hacen ellos? ¿Por qué se esconden? ¿Qué sintieron? El Señor les dijo, oye, ¿qué pasa con ustedes? No, nos escondimos, ¿por qué? Tenemos miedo. ¿Y por qué tienen miedo? El pecado trae consecuencias de temor, de miedo, pero no el temor a Dios. No estoy hablando hoy del temor a Dios. El pecado, el diablo, pecado, miedo. Y es una cadena constante a través de la historia. Cuando miramos todos los hombres en la Biblia, en algún momento sintieron miedo, sintieron temor. Muchísimos. Y vamos a hablar de algunos de ellos. Pero para acabar, tristemente, desde que abrimos los ojos en este mundo, muchas veces nuestra familia nos inculca miedo también. Empiezan a enseñarnos temores. Si no te comes la comida,
o el hombre del saco. Empiezan a meterte tanto ruido en el sistema que usted va creciendo con temores. A veces te disciplinan. Aquí hay que tener cuidado con la disciplina de los muchachos. En mi época no, y me disciplinaban. Pero uno de los... A mí no me dolía tanto el cinto de mi papá, que dolía. A mí me dolía más cuando él me ponía de disciplina en el patio de mi casa, oscuro, en una esquina de atrás, yo solo. Yo solo allá, no porque hacía cosas buenas. Nunca me castigó porque hacía cosas buenas. Yo le tenía más temor a eso, y allá atrás empezaba a llamar a mi mamá, que era la salvadora en aquel momento. Y uno va creciendo con temores, temor a la oscuridad, temor por cosas que sembraron en tu vida. Mi familia toda es del campo. Bien campo. Y los tiempos míos cuando no había ni corriente en ese campo. Cero corriente, cero luz, no había nada. La chismosa. No los chismosos de hoy en día, la chismosa que se usaba cuando aquello. Una lamparita. Ese es otro tema para otro día. Y yo recuerdo mi familia de allí, pero ya yo nací en el pueblo, en el poblado. Y cuando uno iba al campo, con los amiguitos del campo, uno era el del pueblo. Y era de campo también, pero para ir de noche a casa de mis amiguitos, en aquella oscuridad, pero yo tenía que ser valiente. Y yo, cuando iba era temprano, pero cuando yo regresaba para casa de mis abuelos, era tarde en la noche. Aquello oscuro que no veía ni el trillo por donde iba pasando. Era un trillo y había muchos pantanos y tenía que tener cuidado. Y yo, haciéndome guapo solo, tenía que pasar todos aquellos trillos. Hermanos, qué tristeza cuando un grillo te hacía. No sé si alguno de ustedes tuvo experiencias así en el campo. Yo decía, eso tiene que ser otra cosa. Y yo tendría 8, 9, 10 años. Cuando yo veía las chismositas de la casa de mi abuelo ya cerquita y adelante, ya yo me sentía tranquilo porque estaba llegando. Era una agonía, pero valiente. No podía perder la valentía. Y muchas veces por todas las cosas que te van sembrando. Y hoy en día estamos llenos de miedo, estamos llenos de temores. Recuerden, Dios no creó el miedo. El miedo vino y se habla en la Biblia a partir de que empieza el pecado, la desobediencia. Es que empieza entonces a trabajar el miedo. Ahora, yo puse ese ejemplo, pero podemos tener miedo a muchísimas cosas. Y yo sé que todos los que estamos aquí tenemos miedo a muchísimas cosas. Iba a tocar otro punto ahora, pero primero voy a hablar de esto. Miedo a enfermarse, miedo a la muerte. ¿Cuántos miedos? Ayúdenme. Vamos a perder el trabajo porque puede traer graves consecuencias. Miedo a conducir. Yo los conozco que andan por ahí, pero tienen miedo. A cambios en la vida. A perder un familiar. Miedo que le pase algo a un ser querido. En sí son miedos. Son miedos y muchos no es que sean miedos malos, por decirlo de alguna manera.
pero son miedos en sí. Y cuando realmente uno tiene a Cristo, uno tiene que tratar y orar y pedir al Señor que quite esos temores. Porque le pertenecemos a Él y todo le pertenece a Él. Amén. Y hay un miedo en especial, decía el hermano, a cambios. Miedo a emprender, a ser un emprendedor. Porque les voy a decir algo. Muchos de los que están aquí, alguien me decía por ahí, miedo a perder el trabajo. Muchos de los que están aquí posiblemente en algún momento han sentido en su vida, han tenido ideas para abrir una compañía, para trabajar en algo, hacer algo, pero el miedo, el temor ese malo que siembra el diablo en nuestros corazones, lo tiene sirviendo a los sueños de otra persona y generando para otra persona que no está mal en nuestro trabajo, y tenemos que hacerlo y testificar a Cristo en esos lugares. Pero esas personas para las que estamos trabajando en algún momento tuvieron un sueño, no tuvieron miedo y hoy están donde están. Recuerden quién está con nosotros desde el primer día hasta el fin. Siempre estará con nosotros. Y siempre va a estar en todo momento, hasta en los momentos esos de tomar decisiones. Usted consulte con el Señor y si Dios da la aprobación, y hay maneras que usted sabe cómo usted trata con el Señor y sabe cómo Dios aprueba o no lo que usted está haciendo. He hablado de esto porque yo en este tiempo me gusta observar mucho y veo tantas personas tan especiales que pueden hacer tantas cosas y están centrados en cosas menores, pendientes y sufriendo y tienen miedo de no perder un trabajo, pudiendo emprender y hacer levantar las alas como las águilas y volar, porque Cristo está con ellos. Cristo está con nosotros. Ahora, ¿cómo romper con ese miedo? Mateo capítulo 8 está hablando, verso 23, está hablando que el Señor se monta con sus discípulos, ¿dónde? En una barca. Y en esa barca, rápidamente, ¿qué empieza a pasar? Una tormenta. No sé cuántos de ustedes han estado en el mar en una tormenta, o han estado en un avión cuando empieza la turbulencia. Es increíble, ¿verdad? Y allí empezó una tormenta. Yo creo que fue en el año 2013, yo vine de visita aquí a Estados Unidos y regresé a Cuba. Y me invitaron a una iglesia en West Virginia, al norte. Y cuando yo venía de regreso para Miami, en avión, tremenda turbulencia. Imagínense que eran mis primeras veces que estaba montando avión. Nunca, hasta ese viaje nunca había montado avión. Venir de Cuba aquí, de aquí a Virginia, Virginia aquí y de aquí a Cuba. Eso. Mi primera turbulencia en el aire. Pero yo estaba como cuando caminaba por los campos de casa de mis abuelos de noche. Pero yo miraba a todo el mundo. Unos estaban con sus equipos electrónicos tranquilos. Yo decía, si ellos están tranquilos, no sé lo que decía el capitán del avión porque hablaba en inglés y yo el español lo que hablo
Él les estaba alertando de la tormenta y todas las cosas, y yo decía, ¿de qué? Como los muñequitos de Cuba, ¿y ahora qué habrá tocado eso? Y yo tenía miedo, porque a más de 30.000 pies. ¿Qué pasa si un avión se cae? ¿Qué ha pasado a través de la historia? Ahí sí no va a quedar uno como en el avión de Cuba, que era bajito ahí saliendo del aeropuerto. No queda ni el apellido. No, ahí no, ¿qué apellido? Eso es lo primero que se va, huyendo. Y aquí, en esta tormenta, prácticamente pasa lo mismo. No sé si sería la primera tormenta que ellos tuvieron que atravesar ya caminando con Cristo. No sé si sería la primera en su vida, es lo que narra la Biblia. Y ellos se turbaron y fueron a... ¿Qué cosa hicieron ellos? ¿A quién corrieron rápido? ¡Sálvanos! ¿Por qué? Porque perecemos. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo actuó el Señor rápidamente? Se levantó y ¿qué hizo? ¿Qué le dijo a la tormenta? Levantando y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande dolor. Los reprendió y aquello hizo así rápidamente. Y ellos estuvieron porque decían, ¿quién es este hombre? ¿Qué hombre es este? Ese es el que está con nosotros en medio de las tormentas. Mire bien que no estamos solos. ¿Y qué le dijo el Señor después? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, Ahí después de la tormenta. y los hombres se maravillaron, Sí. diciendo, ¿qué hombre es este? Y aún los vientos y el mar le obedecen. Y Jesús le dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Y por qué había miedo? Porque no había. Ahí está. Había miedo, tenían temor, porque el Señor estaba con ellos, pero ellos no le dieron el valor, la importancia que el Rey de Reyes estaba en la misma barca con ellos. Y si el Señor está con nosotros, ¿por qué tenemos que tener miedo? Hay muchos tipos de miedo. Hubo un momento también en el Evangelio de Mateo, la parábola de los talentos. El Señor le da a 3 personas, a uno le da 5, a otro le da 3, a otro le da 1, algo así. ¿Y qué hizo al que mucho se le dio? ¿Qué hacen la gente que tiene mucho hoy? Al que le dio un poquito menos, ¿qué hizo? No. Al del medio, también lo multiplicó. Y al que le dio menos, y lo enguacó. ¿Qué hacemos nosotros porque tenemos menos? Lo enguacamos y lo aguantamos, y cuando tenemos que soltarlo en los pagos y en las cosas que nos duele hasta el hígado. Y posiblemente si en algún momento decimos, bueno, yo quisiera invertir, enseguida el diablo manda a alguien que dice, ¡tú estás loco! Mira cómo fracasan la gente, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Estudiemos la Biblia, el Señor nos habla clarito en ella para todos los asuntos, todos los aspectos. Y cuando el Señor los llama a los 3, cuando llega, eso está en Mateo 25, cuando llega allí, los primeros 2 el Señor estaba contento con ellos.
quiero leerle textualmente lo que dice allí. Pero el último, el que tenía poco, ¿qué fue lo que le dijo? Capítulo 25. Sí, Mateo capítulo 25. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías? Antes que eso, un poquito antes de eso. Sí, cuando llega, el Señor lo llama a él y él le dice, bueno, sabía que usted era un... Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Sabía que usted era un hombre fuerte, un hombre que recoge donde no siembra, bla, 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 bla. Llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Ustedes escucharon? En ningún lugar dice que ese señor era de esa manera, pero en la mente de ese hombre estaba que él recogía donde no sembraba y todas esas cosas. En la mente de él. Y dice, y tuve miedo. Aquí tienes lo que me diste. Ahí está. Y el Señor le dijo duras palabras. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Y qué le dice, qué termina diciendo ahí? Dadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Miren, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida hay mucho temor, mucho miedo. Y yo he tenido muchos temores también en la vida. Por eso de inicio dije que cada vez que trato de preparar un estudio, yo hablo con el Señor, le digo, Señor, habla mi vida, porque yo necesito la palabra de Dios. No sé si usted la necesita, yo necesito la palabra de Dios, yo necesito escuchar de Dios. Y cuando voy en el carro, cuando estoy en el trabajo, donde quiera que estoy, trato de conversar con el Señor, para que Dios hable a mi vida, porque necesito de Él. Sin el Señor estamos perdidos, sin Cristo no podemos hacer nada. Si usted quiere emprender algo, tiene que estar Él, si no estamos perdidos. Yo quiero hablar de otro personaje en la Biblia, tenemos tiempo todavía, y quiero hablar de otro personaje que es muy conocido por ustedes, pero para mí es un ejemplo a seguir. Para mí es un ejemplo a seguir porque en todos los momentos difíciles que le tocó vivir, se portó como un hijo de Dios. Era un niño, si queremos llamarlo hoy, algo mimado por el padre, repudiado por sus hermanos, y sé que lo han leído porque ya lo están diciendo. Y fue un muchacho valiente, un muchacho que no le tuvo temor a las cosas, y mira que le tocó vivir momentos difíciles. No sé los momentos difíciles que usted ha tenido que vivir hoy día. No sé por lo que usted pasó, está pasando o va a pasar. Pero recuerde, y le digo y lo estoy diciendo, repitiendo desde el inicio, que el capitán Jesucristo está montado en la barca con nosotros. Y eso lo creyeron hombres de fe desde el Antiguo Testamento
lo creyeron hombres de fe en el Nuevo Testamento y usted y yo estamos llamados a creerlo hoy, para vivir por fe. Porque sí, tenemos mucha fe muchas veces para comprar un mueble. Tú verás que lo vamos a pagar. Y ahí vamos y lo compramos. Y realmente Dios suple y lo pagamos. Pero muchas veces no tenemos fe para enfrentarnos a todas las tormentas que vienen en la vida. Y qué lindo es atravesarlas, pero con Cristo, sabiendo que Él está con nosotros y salir en victoria, ¿verdad? Eso es lo mejor. Y entonces yo le voy a hablar de este hombre, porque este era un niño como otro cualquiera, que pudo haber tenido sus temores y sus cosas, pero que desde bien pequeño agradaba al Padre. De tal manera su padre terrenal lo tenía algo mimado, según sus hermanos, según la respuesta al amor de sus hermanos. Y un día, ustedes conocen la historia, ¿qué pasó cuando el niño fue al campo? Usted se imagina, póngase en el lugar de él, que su familia lo eche a usted en una cisterna porque usted le cae mal. ¿Cuántas personas nos han hecho daño en la vida y nosotros los desterramos y no queremos saber de ellos? Conocí una persona aquí en Miami que por muchos problemas que pasó con su familia, no sé, no le habla a sus padres. Hay que tener cuidado, porque Dios nos ha perdonado a nosotros muchas más cosas que las que nosotros podemos perdonarle a las personas. Y a este jovencito, a este un niño, lo tiraron en una cisterna. ¿Quiénes? Sus propios hermanos. Y no ahí, había algunos que querían hacerle ¿qué cosa? A su propio hermano. Y no tanto, o no se conformaron con todas esas cosas maquiavélicas, y lo vendieron. Pero lo vendieron como ¿qué? Como un esclavo. Qué tristeza. No es para estar cantando y diciendo, ay, me vendieron como un esclavo. No. Ni estar feliz. Mis hermanos me tiraron en la cisterna. Aunque ustedes crean que no, José siempre llevó eso. Lo llevó y lo llevó aun cuando en momentos en su vida se cuenta de que no había temores. Ese miedo no lo vivió, sino que supo superarlo todo. Cada uno de ellos supo superarlo para llegar donde Dios lo quería. Y no obstante a eso, cuando estaba en el lugar donde fue vendido y de todo lo que pasó y los lugares que Dios le dio, también cayó preso. Injustamente. ¿Algo más podía pasarle? ¿Ya morirse? Y gracias a Dios, porque muchas personas en la Biblia ni a la muerte le tienen miedo. Que eso es uno de los grandes retos hoy día, que muchas personas le tienen miedo a la muerte. Y si morimos, ¿qué dice la Biblia? Para el Señor. Si vivimos, vivimos para la gloria de Él. Si morimos, nos vamos con Él. Amén. Entonces, hay muchos temores. Recuerdo una vez que estaba hablando y estaba mi mamá presente, estaba en Cuba, y yo estaba diciendo que yo estaba loco porque viniera el Señor ya y uno partiera de este mundo. Y mi mamá interpretó que yo quería morirme y llamó a mi esposa y le dijo, oye, ten cuidado. Ellos cariñosamente de chiquito a mí me dicen papá, porque papá está hablando que quiere morirse.
mi esposa me llama y me dice, oye, avance que tú te quieres. No, yo no fue eso. Que yo estoy loco porque venga el Señor y partir con Él ya. Salir de todas las calamidades que hay aquí en la tierra. Porque es mejor estar con Cristo. Porque hay muchos temores. Y este hombre enfrentó todas esas cosas. Y aún en la cárcel, Dios estaba con él, ¿sí o no? Amén. ¿Qué les quiero decir? Que por ser hijo de Dios, no quiere decir que no vas a pasar tormentas. ¿Eran hijos de Dios los que estaban en la barca, sí o no? ¿José era hijo de Dios? Miren todo lo que le pasó. Y además, Dios quería algo mayor para él. Y dicen que allí habían dos personajes más presos con él. Estoy hablando del libro de Génesis capítulo 37 y 40, por ahí está toda la historia. El copero y el panadero, dos personas importantes en aquel momento al lado del rey. Y aquellas personas, casualmente, por decirlo así, pero no fue casual, Dios lo permitió que fueran allí presos. Pero los dos tuvieron sueño. ¿Y qué hizo José? Le interpretó el sueño a uno, el de uno no estaba muy bueno la interpretación, pero cuando Dios pone algo en tu corazón, ¿tú quieres oírlo? Hay veces que personas vienen donde está usted para oír palabras, pero cuando usted le dice las cosas como son, esto no voy a esperar. Mortifica. Y al otro sí, porque al otro era que iba a estar bien, iba a recuperar su lugar de trabajo. ¿Cuántos quieren recuperar aquí? ¿Cuántos quieren que le vaya bien? ¿Cuántos quieren que de aquí se le hable cosas lindas, maravillosas? Hasta yo. Te va a ir bien, vas a ser millonario, vas a tener, vas a andar en los mejores carros, hasta un avión te vas a comprar. Eso lo queremos ir todo. Por eso que mucha gente corre detrás de esas corrientes. Entonces, ¿qué le dijo José a esta persona que le iba a ir bien? Cuando estés delante del faraón, acuérdate de mí. ¿Y qué dice allí el texto? Que cuando este hombre levantó el pie de la prisión, se olvidó de José. Y se olvidó de José, ¿usted sabe por cuánto tiempo? Por 2 años más preso. Si llega a ser uno de nosotros, tenía que haberle dicho que aunque sea un pie se le iba a partir para por lo menos hacer algo. No, tranquilo allí sirviendo al Señor y haciendo bien a las personas donde Dios lo puso. Dios tiene todo el control. Al cabo de los 2 años, ¿usted sabe quién fue el que tuvo un sueño? El faraón. ¿Y usted sabe a quién acudió rápidamente el faraón? ¿A quién acude el mundo rápidamente? A los brujos de la época. ¿A quién acuden las personas hoy cuando tienen un problema? A los brujos. Usted ve a las personas por ahí haciéndose cosas y pagando dinero y porque les prometen que van a tener solución a todos sus problemas. Llenos de miedo y de temor, porque esa vida también es llena de miedo. Yo he conversado con muchos y muchos se han arrepentido y han venido a los pies de Cristo, llenos de miedo, de temores. Y miedos hasta de salir de ahí, porque le meten miedo. Y fue ahora el faraón, estas personas no resolvieron su problema. ¿Y quién se acordó de aquel hombre preso? Hay una persona que cuando estuvimos allá, háganlo otra vez. Y a partir de ahí, hermano, la vida de José cambió completa. No importa lo que nos toque vivir. No importa lo que estemos o tengamos que pasar. Les digo que es fuerte hasta para mí. Tenemos que estar confiados en el Señor siempre.
Y digo que es fuerte para mí porque muchos decimos, sí, yo confío en el Señor, pero cuando te toca los pies, cuando te toca tu vida, ahí es donde se ve si hay fortaleza o no. Cuando toca tu vida, el dolor, la enfermedad, la pérdida de trabajo, es cuando usted dice, realmente ahí hay fe. Realmente ahí hay fe. Y eso es lo que quiere el Señor. Hombres de fe, mujeres de fe. Que los jovencitos que están aquí hoy aprendan que ellos van a pasar también muchas cosas en su vida. Y por amor a Cristo van a ser repudiados muchas veces. Pero tienen que estar firmes en el Señor siempre. Siempre firmes en el Señor. El Evangelio, la carta de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor, como empecé, con estos textos quiero terminar en esta tarde. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, que este tiempo donde hemos estado hablando acerca del amor todo el mes, en algún momento hablaremos también del amor, no tiene que ser específicamente este mes, pero que realmente el amor sea perfeccionado en nuestra vida y que realmente podamos echar fuera todo temor malo. El temor malo es el miedo ese a todo y a todos lo podamos echar fuera en el nombre de Cristo. Amén. Recordando que el Señor siempre está con nosotros. Nunca nos va a dejar solo. Que usted pueda emprender, que usted pueda salir adelante con su frente en alto, porque usted viva realmente a ese Cristo resucitado en su vida. Que usted realmente camine, que las personas realmente puedan mirar en usted y vean a Cristo en su vida, que usted refleje la imagen de Cristo con esa fe y creciendo siempre para la gloria suya. Donde quiera que le toque vivir. Los momentos, aunque sea injustamente, porque José fue preso injustamente, aunque pasen cosas de injusticia, tenga cuidado, no maldiga a nadie. Bendice a las personas, ama a las personas, ama. Dice la Biblia que tenemos que amar aún a quién. Porque si no fuera así, que tenemos que amar a nuestros enemigos, si el amor no fuera de la manera que lo plantea el Señor en la Biblia, estuviéramos muy mal usted y yo. Porque si el Señor fuera a amar a las personas por lo que hicieron las personas, usted y yo hoy no estuviéramos aquí ni perteneciéramos a su pueblo. Porque usted y yo merecíamos la muerte. Y Él lo que hizo en su gran amor, mandar a su Hijo para que ocupara nuestro lugar por el pecado nuestro. Así que realmente ame a los hermanos, ame a Dios con toda su fuerza y también una porción de amor para usted mismo. Amén. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor les bendiga en este día, hermanos, y vivamos el Evangelio. Vivamos el Evangelio del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero el Señor siempre está con nosotros.